Perú, 3 de enero de 2026. Hoy vamos a desentrañar un retrato del país a través de sus anuncios oficiales. Es un mosaico que va desde reestructuraciones empresariales complejas, proyectos de inversión pública, hasta disputas legales por turbinas eólicas. Y procesos disciplinarios que marcan la vida de docentes en plena Amazonía. Exacto. Y en el fondo de todo, siempre la misma pregunta. ¿Cómo se definen, se registran y se defienden los territorios? Desde un pequeño lote hasta una concesión minera gigante. Si te parece, comencemos en el mundo corporativo, que parece estar en un constante juego de ajedrez. Dale. Nos encontramos con avisos de escisión, por ejemplo. Una compañía, Global Agro Perú S.A.C., le transfiere un bloque entero de su patrimonio a otra, Dynamic Exchange Perú S.A.C. Suena a una simple venta, ¿no? A primera vista sí, pero es mucho más que eso. Una escisión por segregación, que es el término técnico, es una maniobra de alta estrategia. ¿Ah, sí? Sí, no es vender un camión o un edificio. Es como si una empresa dijera, a ver, esta división entera, con su gente, sus deudas, sus activos, funcionaría mejor en otro lado. O sea, como una pieza de un rompecabezas que encaja mejor en otro. Justo así. Es una cirugía corporativa muy, muy precisa. Se busca optimizar el conjunto y en el proceso se reconfigura el capital de ambas empresas. Una cirugía. Me gusta esa analogía. Y bueno, mientras unas se someten a esta cirugía para separarse, otras hacen todo lo contrario, se fusionan. Claro. Tenemos el caso de Noranda, Antamina S.R.L., que básicamente absorbe a otras dos empresas del grupo Glencore. Ajá. Las otras dos, pues, desaparecen del mapa legalmente, y Noranda Antamina se hace más grande, más consolidada. ¿Qué se busca con esto? Ser el más grande del barrio. Jaja. El tamaño es una consecuencia, pero no siempre es el objetivo principal. Generalmente, estas fusiones dentro de un mismo grupo económico, como parece ser este caso con Glencore, lo que buscan es eficiencia. Eficiencia. Sí, eliminas duplicidades administrativas, consolidas operaciones, simplificas toda la estructura de propiedad. En un sector como la minería, tan competitivo... Y con márgenes tan ajustados, me imagino. Exacto. Tener una estructura limpia y ágil puede ser una ventaja competitiva enorme. Es, digamos, ordenar la casa para ser más fuerte en el mercado. Ordenar la casa. Es interesante, porque ese impulso por ordenar y formalizar no se queda solo en el gran capital privado. No, para nada. Lo vemos también en lo público. Por ejemplo, en Ayacucho. La Municipalidad Distrital de Ninabamba está buscando empresas para mejorar su estadio municipal. ¿Ok? Y la inversión es de más de 1.600.000 soles. Pero lo curioso es el mecanismo. Obras por impuestos. Ah, ese mecanismo es una pieza clave en la infraestructura peruana de los últimos años. La idea, la verdad, es ingeniosa. A ver. En lugar de que una empresa pague sus impuestos al Estado y luego, espere a que el gobierno, con toda su burocracia, decida hacer una obra... Lo que puede tardar años. O décadas. La empresa puede usar ese mismo dinero de impuestos para financiar y ejecutar directamente un proyecto público que ya está aprobado. Suena bien en teoría. ¿Funciona en la práctica? Me pregunto si no tiene sus críticas. Es una pregunta muy pertinente. Quizás favorece a las grandes empresas. O influye en qué obras se priorizan, ¿no? Totalmente. A ver, por un lado, el mecanismo ha acelerado muchísimas obras. Puentes, colegios, postas médicas que de otra forma hubieran demorado quién sabe cuánto. Pero sí, las críticas existen. Apuntan a que a veces los proyectos elegidos responden más al interés de la empresa, ya sea por su imagen o por la logística en su zona. Que a las necesidades más urgentes de la población. Justo eso. Y sí, tiende a ser más accesible para las grandes corporaciones. Hay un debate constante sobre cómo equilibrar esa agilidad privada con la planificación y equidad que debe garantizar el Estado. Y de la escala de un estadio en Ayacucho, bajamos a la escala de la acera en Lima. Jaja, un buen salto. La Municipalidad Metropolitana está convocando un proceso para entregar en usufructo por 10 años 6 pequeños módulos comerciales en el centro histórico. Hablamos de locales diminutos, en el Pasaje Santa Rosa, la Plaza La Democracia, con precios base que van de 119 a 302 soles al mes. Es casi microcirugía urbana. Exactamente. Y aquí vemos el mismo impulso de ordenar,
pero a una escala mucho más humana. Claro. Por un lado, es un intento de formalizar el comercio que de otra manera sería ambulatorio, dándole un espacio fijo, legal, y por otro, es una estrategia para revitalizar y controlar el uso del espacio público en zonas de alto valor histórico. Entiendo. Se busca un ingreso, aunque sea modesto, pero sobre todo se busca, como dices, inscribir esa actividad en el mapa oficial de la ciudad. Ponerle un sello. Entonces, tanto la fusión de una minera gigante como el alquiler de un kiosco de 300 soles son en el fondo manifestaciones de este deseo de formalizarlo todo. Sí, de poner las cosas en un registro oficial. Pero, me pregunto, ¿este impulso por registrarlo todo, desde un territorio empresarial hasta un metro cuadrado de vereda, es siempre un proceso limpio, sin fricciones? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué realidades quedan fuera de ese registro? Muchísimas. La formalización trae seguridad jurídica, predictibilidad, acceso al crédito, todo eso es cierto, pero también puede ser un proceso muy excluyente. Puede dejar fuera a quienes no entienden la burocracia, no pueden pagar las tasas, o simplemente operan bajo lógicas comunitarias, informales, que no encajan en el molde del Estado. Cada aviso es la punta de un iceberg entonces. Totalmente. Un iceberg de negociaciones, conflictos y adaptaciones. Y hablando de conflictos, esa necesidad de registrar las cosas se vuelve crítica cuando hay disputas. Hay una historia que parece sacada de una película. A ver, cuenta. Una empresa de transportes, Acoinisa, publica un aviso en el diario para notificar a otra empresa y a un conductor por 2 accidentes de tránsito en la Panamericana Sur. ¿En el diario? Sí, usan el periódico porque no los encuentran en sus domicilios. Increíble. Y fíjate en el detalle de qué se dañó. No fueron cajas de fruta o sacos de cemento. No. En ambos accidentes se dañaron blades, o sea, palas de turbinas eólicas. Componentes gigantescos y carísimos. Gigantescos, carísimos y súper delicados. Propiedad de Nordex Wind Power. Yo he visto la logística de esos transportes. Son convoyes enormes que se mueven de noche, a paso de tortuga. Bloqueando carreteras. ¡Claro! Un error de cálculo, una mala maniobra y el resultado es un desastre que cuesta millones y genera un caos legal como el que se está viendo aquí. Y el hecho de que tengan que recurrir a un edicto público, a un aviso en el diario, nos dice mucho sobre lo difícil que es hacer cumplir las responsabilidades en el mundo real. Exacto. Es como un último recurso legal, un grito al vacío esperando que el responsable lo lea. Es que la notificación por edicto es un reconocimiento del propio sistema legal de que la formalidad tiene límites. El domicilio fiscal que está en los registros puede no ser real, la persona puede ser inubicable. Claro. Este aviso es el sistema intentando cerrar esa brecha entre el dato del papel y la persona de carne y hueso. Es un reflejo de las complejidades que surgen cuando la infraestructura del siglo XXI, como un parque eólico, choca, literalmente, con la realidad de las carreteras del país. Ese choque entre la norma y la realidad es muy físico, muy visible. Pero los boletines también revelan conflictos más silenciosos, casi invisibles, que se gestionan por la burocracia. ¿A qué te refieres? A lo que está pasando en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas. Hay una tabla detallada de la UGL, la Unidad de Gestión Educativa Local, con notificaciones de procesos disciplinarios a 20 docentes. ¡Wow! Esa es una ventana fascinante y a la vez muy dura a la gestión pública en una de las zonas más remotas del país. Lo que vemos es el Estado funcionando con todo su peso. Hay de todo. Desde el inicio de procesos por presuntas faltas a la ley de reforma magisterial hasta decisiones ya firmes. Varios casos terminan en destitución. La sanción más grave. La más grave para un funcionario público. A mí me llama la atención la crudeza de esa tabla. No son solo números de expedientes. Son 20 nombres, 20 carreras, 20 vidas afectadas por decisiones administrativas en un lugar tan alejado. Es fuerte, sí. Se sanciona con destitución a 8 docentes en esta lista, por ejemplo, mientras que a otros se le declara infundado un recurso. Se siente el peso del aparato estatal sobre los individuos. ¿Qué nos dice esto de cómo funciona el Estado en las fronteras del país? Nos dice varias cosas. Primero, que el Estado, a pesar de las distancias, está presente y aplica sus normas. Segundo, la publicación en sí misma es un acto de garantía.
Asegura el debido proceso al notificar a personas que, por la geografía, quizás no podrían ser contactadas de otra forma. Cierto. Pero también nos habla de una realidad compleja. ¿Por qué tantos procesos en una misma zona? Puede reflejar problemas sistémicos, ausentismo, falta de supervisión, condiciones de trabajo dificilísimas. Que llevan a cometer faltas. Exacto. Cada una de esas líneas es una historia personal. Pero el conjunto es una radiografía de los enormes desafíos de llevar servicios públicos de calidad, como la educación, al corazón de la Amazonía. Este tema del orden, la formalidad, el registro, nos lleva directamente al suelo, a la tierra. Y aquí vemos dos caras de la misma moneda. A ver. Por un lado, una familia en el pueblo joven Arriba Perú, en San Juan del Lurigancho, un distrito popular de Lima, Ajá. que le solicita a COFOPRI, el organismo de formalización, la declaración de propiedad de su lote. Y por otro lado, a una escala monumentalmente distinta, se anuncia la inscripción final en registros públicos del título de propiedad del territorio de la comunidad campesina originaria San Pedro de Monsefú, en Lambayeque. Y aquí no hablamos de un lotecito. No, para nada. Hablamos de más de 535 hectáreas. Un territorio colectivo. Entonces tenemos la formalización a nivel individual, casi de supervivencia, para una familia en un asentamiento que probablemente creció de manera informal. Y la formalización a nivel colectivo, que reafirma un derecho histórico ancestral. Pero en ambos casos se busca lo mismo, la seguridad que da el registro oficial. Así es. El primer caso busca convertir la posesión en propiedad, darle a una familia la seguridad de que nadie la va a desalojar, permitirle usar ese título para un crédito o para construir un futuro. El segundo caso es la reafirmación de una identidad colectiva frente a presiones externas, la expansión urbana, la agroindustria, la minería. Es el Estado reconociendo legalmente un territorio que para la comunidad siempre fue suyo. Ambos procesos son vitales. Vitales para la estabilidad social. Y ya que mencionas la minería, para terminar, miremos precisamente lo que hay debajo de esa tierra. El subsuelo. El boletín está lleno de petitorios de concesiones mineras. Aparecen por todo el país. En Canta, cerca de Lima, en Sandia, Puno, en Cayoma, Arequipa, y, de nuevo, varias en Condorcanqui, Amazonas, justo en la frontera con Ecuador. Y aquí hay un detalle que es crucial. Se repite en todos y cada uno de estos avisos, casi como un mantra legal. ¿Cuál es? Hay un párrafo que advierte que el título de la concesión minera, si se otorga, es una medida administrativa que no faculta a iniciar dichas actividades de exploración o explotación. A ver. Eso parece una contradicción. Te doy la concesión para que busques minerales, pero te digo que no puedes buscarlos. ¿Qué significa eso en la práctica? Sí, suena raro. Significa que obtener la concesión es apenas el primer boleto para entrar a una fiesta muy, muy larga y complicada. El primer paso. Es el reconocimiento del Estado de tu derecho prioritario sobre los minerales en esa área, pero no te da luz verde para mover ni una sola piedra. La misma advertencia lo aclara al mencionar la ley de consulta previa, la ley número 29785. Ah, la consulta previa. El Estado le está diciendo a la empresa, este es tu derecho minero, pero ahora tienes que ir al terreno y obtener la licencia social y los permisos ambientales. Pero si la ley de consulta previa es tan clara y está mencionada en el propio petitorio, ¿por qué seguimos viendo tantos conflictos socioambientales alrededor de proyectos mineros en Perú? Exacto. Hay una desconexión entre el papel y la realidad. Absolutamente. Esa es la tensión central. Ese pequeño párrafo encapsula uno de los nudos gordianos del Perú contemporáneo. Para las empresas, la concesión es un activo. Para las comunidades indígenas que viven ahí, la consulta previa es un derecho fundamental a decidir sobre su tierra y su futuro. El conflicto surge en la implementación. En el cómo se hace. Justamente. ¿La consulta se hace de buena fe o es un mero trámite? ¿Se informa bien a las comunidades? Su opinión es vinculante. La ley existe, pero su aplicación en un país con tanta diversidad y tanta desconfianza histórica es donde estalla el conflicto. Entiendo. Ese párrafo es, a la vez, una garantía legal y el mapa de un campo de batalla social. Así que, lo que a simple vista parecía una colección de avisos burocráticos y un poco áridos, nos revela en realidad un país en plena ebullición. Totalmente. Empresas que se transforman,
el Estado invirtiendo con fórmulas creativas, ciudadanos defendiendo sus derechos y este debate permanente, y a veces doloroso, sobre el uso de la tierra y lo que hay debajo. Todos estos anuncios, desde la rectificación de un apellido en una partida hasta la solicitud de una concesión de 1,000 hectáreas, son en esencia actos de inscripción. Actos de inscripción. Sí, son intentos de fijar una realidad, de traducirla a un lenguaje oficial y registrarla en un documento. Y eso nos devuelve a la pregunta central, ¿no? Exacto. Nos lleva a esa pregunta que ha flotado en toda nuestra conversación. En un país tan diverso, tan dinámico, tan a menudo informal, ¿qué se gana y qué se pierde realmente cada vez que intentamos formalizarlo y registrarlo todo?